Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor porque este día domingo nos permite estar conectados por medios de esta vía y poder de esta manera también recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Es la enseñanza de la palabra de Dios aquello que trae luz a nuestra vida. Es la enseñanza de la palabra de Dios aquello que marca directrices verdaderas que llevan por el camino de vida. Debemos estar agradecidos con Él y la iglesia debe anhelar en todo momento la palabra de Dios porque es el único alimento que puede traer crecimiento espiritual, sobre todo en estos tiempos tan convulsionados que estamos viviendo. Agradecemos al Señor por cada una de las personas que hoy en sus hogares se van a reunir, van a orar y van a estudiar las escrituras y que de hecho desde muy temprano ya lo han estado haciendo. Hoy quiero hablarles de un tema que considero importante para que cada una de las personas, creyentes y no creyentes, reflexionen. El tema de hoy lo he titulado El enemigo invisible que puso al mundo de cabeza. Ese es el título, El enemigo invisible que puso al mundo de cabeza. Estamos viviendo una época dura para toda la humanidad, una época que ha traído dolor en todas partes y angustia, abundante temor, ansiedad, incluso mucha preocupación. Todos estos sentimientos tienen un nombre, el COVID-19, también conocido como coronavirus. Es algo tan pequeño que no podemos siquiera percibirlo con la vista. No obstante, le ha dado la vuelta al mundo y ha infectado a miles, haciendo entrar incluso en pánico a otros miles, como un padre cuando se molesta con sus hijos, que después de regañarlo los envía a encerrarse en sus cuartos. Este virus ha hecho temblar y ha hecho que muchos se pongan de rodillas y que muy juiciositos corramos y nos encerremos en nuestras casas. Este virus paralizó la economía mundial en un porcentaje muy alto. En muchos países paralizó la producción industrial de golpe, sacudió los hospitales de grandes potencias. Un economista de renombre dijo a la prensa, y cito, el impacto negativo del nuevo virus COVID-19 es titánico. Primero se interrumpieron abruptamente las cadenas globales de producción y ahora las medidas adoptadas para reducir el contagio reducen fuertemente las demandas. La combinación simultánea de estos dos choques en la oferta y demanda globales de bienes y servicios es lo que ha provocado el desplome de los mercados accionarios y del precio del petróleo. Como escuchas, amado amigo, el COVID-19 ha dado un golpe duro a la economía mundial. Más adelante, otro economista también dijo, y cito, las consecuencias del parón de actividad global y local, sin embargo, serán enormes en el crecimiento y traerá una pobreza mucho más considerable. Así que esta situación que estamos viviendo no solamente nos está afectando en la salud, sino que esta situación realmente está afectando de muchas maneras. Por otro lado, el virus le ha quitado la vida a miles de personas, ha afectado a 186 países. Hasta ayer al mediodía habían, hablando de manera global, 284.000 casos, de los cuales 11.868 habían muerto. En el caso de Italia, por ejemplo, quien cumple un mes con el coronavirus, contabiliza más de 4.000 fallecidos hasta el día de ayer al mediodía. 800 personas habían muerto en las últimas 24 horas y esto es considerado un récord en el número de muertos en cada uno de los países, superando de esa manera a China. España es el tercer país más golpeado
con 3.803 nuevos infectados, de los cuales hasta el día de ayer habían 285 muertes. Alemania, 21.000 casos con 77 muertes. Chile, 537 casos. Holanda, 603 casos y 7 muertes. Singapur, hasta el día de ayer se informaba que habían 2 muertes. Y aquí en Venezuela hemos escuchado que habían 42 casos ya confirmados. Estas cifras parecen realmente alarmantes y es seguro que para la mañana de hoy ya han empeorado exponencialmente. Hablemos ahora de otra infección que también ha generado casos y terribles en el mundo entero y ha causado un terrible caos, pero lamentablemente no tanta alarma. Incluso sigue cobrando la vida de millones de personas desde el inicio de los tiempos. Esta infección es la razón por la cual 16.000 niños mueren de hambre cada 24 horas. ¿Y sabe algo? Nadie se alarma de eso. Más bien, han legalizado el aborto y aprobado de este modo que miles de niños mueran. Solo en los Estados Unidos, por ejemplo, 2.000 niños son abortados cada 24 horas. Eso supera la cantidad de decesos en Italia a causa del coronavirus. Al mes en Estados Unidos son abortados 60.000 niños y eso ya deja al COVID-19 en ridículo. ¿Quieres escuchar más sobre esto? Un total de 464.000 personas fueron víctimas de homicidio en 2017 en todo el mundo, más que todos los muertos en guerra de ese año. Esto es realmente alarmante. No obstante, no ha causado todo el revuelo que este virus ya en poco tiempo ha causado en muchas naciones del mundo. Latinoamérica se considera la zona más peligrosa en homicidios. Escucha bien, vamos a hacer una comparación entre la tasa de mortalidad que genera el COVID-19 y, por otro lado, la tasa de mortalidad debido a los homicidios. Ahora, fíjese bien, el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad de 2 o 2.5%. Esto significa que de 100 personas infectadas, 98 o 97 personas se van a sanar. Ahora fíjese, en el caso de los homicidios, solo en América tiene una tasa de 17.2, en Centroamérica 25.9, Sudamérica 24.2 y el Caribe 15.1%. Esto nos deja ver que los homicidios tienen mucho más alto el porcentaje de decesos que el coronavirus. ¿A qué deberíamos temer más realmente? ¿Deberíamos estar llenos de pánico por el virus que en este momento está azotando al mundo, cuando ha habido otro tipo de infección que nos ha golpeado con tanta fuerza y que lamentablemente muchas personas no le han prestado atención? Este es un tipo de infección que ha contaminado a cada persona en todo el mundo y la Biblia habla de esta infección. Te voy a pedir, por favor, abras tu Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23 y podamos leer lo que allí nos dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leer otra vez eso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este tiempo en el que tantas personas viven atemorizadas, muchos están contaminados ya con el COVID-19, muchos otros no se han contaminado aún. Pero en cuanto a esta infección de la que estamos hablando, que ya sabemos es el pecado, que produce muchas más muertes que el coronavirus,
nos dice que cada persona en la humanidad está contaminado con él. No existe un solo ser que pueda decir que no es culpable de pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y aquí todo se refiere a cada persona que ha existido durante toda la historia humana y que llegará a existir en el futuro. Ahora bien, si el COVID-19 te asusta, amado, el pecado debería hacerte temblar. El COVID-19 te encerró en tu casa, pero el pecado destruye la unidad familiar. El COVID-19 puede, quizás, en un muy bajo porcentaje, quitarte la vida, pero el pecado puede enviarte eternamente al infierno. El COVID-19 tiene un porcentaje bajo, pero el pecado tiene el 100% de la posibilidad de enviarte al infierno si no te arrepientes y si no confías en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. El peor mal que ha azotado a la humanidad entera no es el COVID-19. Ni siquiera fue la peste negra de hace algunos siglos atrás, ni ninguna pandemia desatada en ninguna época. El pecado ha sido lo que más daño ha traído. En España se dice en las noticias que un hombre salió desesperado a la calle en medio de la pandemia porque no soportaba más estar encerrado con su esposa en casa. Eso nos deja ver la poca tolerancia que tenemos en la unidad familiar. El pecado nos ha vuelto egoístas y eso es lo que destruye matrimonios y familias enteras. Es lo que hace corruptos a los gobiernos del mundo. El pecado hace estragos en todas las formas. Considera nuevamente estas estadísticas acerca del abuso sexual. Fíjate bien, 1 de cada 5 niños será abusado antes de cumplir 18 años, dicen las estadísticas. Y 30% de esos agresores sexuales se encuentran dentro del núcleo familiar. Eso significa que por cada 10 agresores sexuales que hay, los niños son abusados por miembros de la familia. Esto es, 3 son abusadores familiares. Casi cada niño conoce quiénes son sus agresores y esto está sucediendo dentro de los hogares. Matrimonios acabados, el divorcio es algo que está de moda en nuestros tiempos. El egoísmo, las personas no quieren apoyarse unos a otros. Amar hoy se considera algo que queremos recibir, pero no algo que queremos dar. No estamos deseosos de causar el mayor bien posible a las personas que están a nuestro alrededor, más bien la mayoría de las personas, y debo decir, casi todos quieren beneficiarse de otros. Amados, el pecado es peor y todos somos culpables de él. Yo te voy a pedir que allí mismo en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, tú leas conmigo lo que dicen las Escrituras en los versículos 10 al 18. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Dice así la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Te das cuenta? Esto es, amado hermano, lo que la Biblia dice acerca del pecado. Y el COVID-19 no significa absolutamente nada en comparación con lo que la palabra de Dios nos dice así. Este texto es una radiografía de cada ser humano que está apartado de Dios y que tiene una tendencia muy fuerte hacia el mal. Ahora bien,
Aquí el apóstol Pablo enseña en este texto la terrible condición espiritual de cada ser humano. En los versículos 10 al 12, él nos dice que todo ser humano está corrompido en su carácter. Volvamos a mirar, por favor, esos dos versículos. La palabra de Dios dice, como está Cristo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice el versículo 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Toda la humanidad es malvada. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice que justo no hay ni siquiera uno. Todos son ignorantes espiritualmente. No hay quien entienda las verdades espirituales que Dios nos quiere dar a conocer. En Efesios capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo explica un poco más este término al decir que el entendimiento espiritual de las personas está completamente entenebrecido, y es porque las personas no tienen ningún tipo de interés en obedecer a Dios, y como no les interesa, tampoco están interesados en conocer su palabra. Hoy muchas personas desean las bendiciones de Dios, pero pocos anhelan al Dios de las bendiciones. Muchas personas piensan que tienen el cielo ganado porque fueron buenos hijos o buenos amigos y buenos hermanos y buenos padres, y probablemente según el estándar de evaluación que ellos manejan sean cada una de esas cosas, pero según el estándar de Dios, según la medida que Dios tiene para probar nuestra espiritualidad, todos estamos reprobados, porque delante de Él no hay uno solo que desee de todo corazón servirle y humillarse ante su presencia. El ser humano se ha vuelto arrogante, el ser humano se ha vuelto orgulloso. De hecho, la misma razón por la que el COVID-19 y cualquier otro virus es capaz de entrar al mundo y dañarlo es también por la condición espiritual corrupta del ser humano. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, vemos que la creación de Dios fue perfecta, y esto incluyendo al hombre y a la mujer que eran libres de pecado. No se enfermarían nunca, no envejecerían nunca y no morirían jamás. Tenían comunión plena con Dios, pero en el momento de pecar, cayeron de la gloria de Dios, como leímos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y ahora el ser humano está muerto espiritualmente, y a causa de su condición espiritual, su inclinación no es a conocer a Dios y servirle, sino a dar autosatisfacción a su mismo ser. El ser humano no está interesado en venir a la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Muchas personas piensan que pueden ir al cielo porque no le han hecho daño a nadie, pero te pregunto, ¿has mentido alguna vez? ¿Has sido infiel a tu pareja matrimonial alguna vez? ¿Has robado alguna vez? ¿Has hecho alguna cosa que sabes que no es correcto alguna vez? Y esa es la evidencia de que eres un pecador y que necesitas arrepentirte. Y es importante que sepamos que hay un solo camino para que esto pueda ocurrir. El apóstol Pablo nos dice allí que no hay quien busque a Dios, y esto significa que el hombre en su propia naturaleza es rebelde. Y esto es el primer punto desarrollado por Pablo en los versículos 10 al 12. El hombre está corrompido en su carácter. En segundo lugar, en los versículos 13 al 14, el apóstol Pablo nos enseña que el hombre está corrompido en su conversación. Leamos esos dos versículos. Dice así la palabra de Dios: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, venenos de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Has mentido alguna vez, amado amigo que me escuchas? ¿Alguna vez han salido por tu boca odio hacia algunas personas? El chisme, la murmuración, el brollo ha tenido lugar en tus labios.
Esta es la evidencia de que la conversación del ser humano está infectada por el pecado. ¿Y cuánto daño hacemos con eso? Iglesias se han dividido a causa de la murmuración. Matrimonios se han roto a causa de la murmuración y el chisme. Pleitos, contiendas, asesinatos han tenido lugar a causa de la murmuración y el chisme. La lengua del hombre pecador es una herramienta sumamente peligrosa y la Biblia dice que es todo un mundo de maldad. En los versículos 15 al 17, el apóstol Pablo presenta otra forma en la que el ser humano está corrompido. Primero nos dijo que el ser humano está corrompido en su carácter, luego el ser humano está corrompido en su conversación y en tercer lugar, el ser humano está corrompido en su conducta. Veamos los versículos 15 al 17. Dice así: sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y aquí vemos el deseo del hombre de querer siempre hacer las cosas malas. Esta es la razón por la cual hace miles de años atrás Dios decidió enviar un diluvio, porque al mirar a la humanidad vio que la inclinación de sus corazones era de continuo al mal. No honraban a Dios, no había temor de Dios y la maldad había alcanzado niveles muy altos, por lo cual un diluvio tuvo que venir y acabar con todos ellos y solamente 8 personas oyeron la voz de Dios y entraron dentro del arca y se salvaron del diluvio. Del mismo modo, en nuestros tiempos, la maldad de la humanidad está creciendo considerablemente y se expande mucho más rápido que el coronavirus y que cualquier otra peste. Es importante que prestemos atención a esto. Es importante que puedas reconocer tu condición espiritual, que necesitas arrepentirte de tus pecados y que necesitas venir a Cristo en fe para que recibas la vida eterna. El COVID-19 podría matarte, pero el pecado puede llevarte al infierno. La pregunta aquí no es cuántas personas han muerto a causa del COVID-19. La pregunta aquí es a dónde han ido sus almas. Todos los días mueren personas y hemos visto que hay estadísticas mucho más aterradoras causadas por la misma maldad del corazón del hombre, que en comparación el COVID-19 queda en ridículo. Todo esto es a causa del pecado y Dios, a través de su evangelio, nos llama al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual Él envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Pero lamentablemente muchas personas corren apresuradas a hacer lo malo. Hoy los que están enfermos de COVID-19 quisieran sanarse porque tienen miedo a morir. Pero muchas personas hoy que están enfermas por el pecado, contaminadas por la maldad, la esencia misma de su ser es pecaminosa, no quieren venir al arrepentimiento, sino que aprueban lo malo e ignoran a Dios en casi todas las decisiones que toman. Cuando Dios les llama al arrepentimiento y a una relación personal con Él, es lamentable que hoy todos quieren ser sanados del coronavirus y muchos están escondiéndose para no infectarse, pero muchos que ya son culpables del pecado se hunden aún más en él. Nadie sale a la calle diciendo, dejen que el coronavirus se expanda, pero muchos salen a las calles y defienden incluso la inmoralidad. Muchas personas hoy aprobando el movimiento LGBT, el movimiento homosexual. Muchas personas hoy promoviendo la agenda homosexual y la ideología de género que pretende enseñar a nuestros hijos el comportamiento lésbico, homosexual e inmoral. Y para nadie es un secreto que la homosexualidad camina de la mano con la promiscuidad, con la perversión sexual. La humanidad aplaude el pecado y se deleita en él sin importar que las cifras de muerte, que el caos social es mucho más terrible a causa del pecado que de cualquier enfermedad que se haya levantado en toda la historia humana. El hombre, como hemos visto, está corrompido en su carácter, es
rebelde por naturaleza. En segundo lugar, corrompido en su conversación. Todo lo que dice está contaminado por el pecado. En tercer lugar, está corrompido en su conducta. Y en cuarto lugar, está corrompido en su motivación. En los versículos 15 al 16 nos explica el punto número 3. El hombre está corrompido en su conducta, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y dice el 17, y no conocieron camino de paz, porque el ser humano no está interesado en vivir la paz de Dios, en obedecer a Dios y servirle, sino más bien en servirse a sí mismo y gozarse en su propio deleite pecaminoso. Y el versículo 18 nos habla de que el ser humano está incluso corrompido en su motivación. Dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Deberíamos ser temerosos de Dios antes que ser temerosos de cualquier otra cosa. Deberíamos más bien buscar a toda carrera el perdón de Dios y nuestra comunión con Él sea restablecida. Debes entender que Dios como juez soberano, Él es amor y Él ofrece perdón a todos aquellos que vienen en arrepentimiento. Juan 3:16 dice claramente en el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es un texto conocido por muchas personas y de allí se fundamentan para decir que Dios es amor, pero la enseñanza no termina allí. Continúa en el versículo 17 donde dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo debe ser salvado porque el mundo está perdido, eso dice la Escritura, y no está perdido por el coronavirus, no está perdido por ninguna otra enfermedad o pandemia que pueda levantarse en el futuro. El mundo está perdido a causa del pecado. Y el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ciertamente Dios es amor, como dice el versículo 16, pero el versículo 18 dice que la persona que no se arrepiente no podrá disfrutar el amor de Dios porque ya está condenado. Fíjate cómo dice, no dice que será condenado, sino que ya está en una condición de condenación por cuanto está espiritualmente muerto. Tú debes entender esta verdad. Toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados, toda persona que no ha venido a Cristo en fe, amado, está espiritualmente muerto. Y al morir físicamente, irá a un estado de muerte eterna. Y es esa la muerte que debería hacernos temblar, no la muerte física. Un día vamos a morir, no importa de qué sea, pero la muerte es lo más seguro que tenemos. ¿A dónde iremos cuando eso suceda? La muerte física no es lo que debe llenarnos de pánico, pero la muerte eterna debe hacernos temblar, porque es una eternidad en el infierno de donde las personas nunca podrán salir. Por esa razón debes prestar atención a la palabra de Dios y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Juan capítulo 3 versículo 36 también dice una verdad que complementa el versículo 16. Este pasaje no solamente nos habla del amor de Dios, mira el versículo 36 como dice de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es Dios amor, sin lugar a dudas. Dios ama y por eso ha enviado a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que Dios está airado todos los días en contra del pecador. Y aquí claramente el versículo 36 nos dice esa verdad. Volvemos a leerlo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú crees, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú vienes a Cristo en fe y te comprometes con Él para obedecerlo, para servirlo,
Él te perdonará y te dará vida eterna, y ya tú no irás a condenación, pero si no crees, entonces mira lo que sigue diciendo el versículo 36. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te das cuenta? La ira de Dios ya está sobre toda persona que se ha negado a creer en Jesucristo. Eso es peor que el COVID-19, eso es peor que la peste negra, eso es peor que el SIDA, eso es peor que cualquier otra cosa. La ira de Dios hizo sudar como grandes gotas de sangre a Cristo en el Getsemaní, porque a eso se enfrentaría. Cuando él estaba en el Getsemaní, clamaba, lloraba y pedía fortaleza. No eran los soldados romanos lo que lo hacían temblar. No era el sufrimiento, el flagelo. No era cómo tratarían su cuerpo lo que lo hacía temblar. Era saber que en la cruz del Calvario enfrentaría la ira de Dios. Y lo hizo por amor a nosotros. En obediencia al Padre, Él fue a la cruz y murió en nuestro lugar y enfrentó la ira de Dios en nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. Si tú te arrepientes, si tú crees lo que Cristo ha hecho en la cruz, se pondrá a tu cuenta y ya no serás condenado. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá ir al Padre si no es por mí. No puedes ignorar a Cristo. No importa si nunca te infectas del COVID-19. No importa si logras escapar de esta pandemia. Un día la muerte te va a encontrar. ¿A dónde irás cuando mueras? Si no vienes a Cristo, no tendrás oportunidad de entrar al cielo. Seguirás en un estado consciente, porque tu alma irá a un estado de condenación y sufrirás una terrible condena por los siglos de los siglos. Pero hoy la oportunidad está delante de ti. Y los versículos 19 y 20 de Romanos capítulo 3 también nos dicen: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La palabra de Dios dice: no adulterarás, dice: no cometerás falso testimonio, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo te he mencionado 3. ¿Has violado alguno de ellos? Debes estar atento a esto que la palabra de Dios dice. Todas las personas están bajo la ley y ninguna persona podrá escapar de la ira de Dios y de su juicio, porque todos somos transgresores. El versículo 20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos enseña claramente que somos pecadores, porque hemos mentido, porque hemos valorado otras cosas más que a Dios. Muchos de nosotros, incluso quienes van a los templos evangélicos, van motivados por el activismo, van motivados por el entretenimiento, no van motivados por el amor a Cristo. Este es un tiempo para que todos reflexionemos. Este es un tiempo para que todos nos evaluemos espiritualmente. ¿Estamos realmente en la fe aquellos que dicen que se han arrepentido de sus pecados y que han venido a Cristo? ¿Realmente has creído tú en el Señor? ¿La palabra de Dios realmente ha transformado tu vida? ¿Es el deseo de tu corazón realmente buscar a Cristo y servirle apasionadamente? Si tú has creído en el Señor, el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y Él va a guiarte siempre a toda verdad y vas a anhelar dejar su nombre bien en alto, vas a anhelar honrarlo en todo momento. Vas a anhelar vivir para la gloria y la honra de su nombre. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada persona. Vas a anhelar ir a una iglesia y congregarte. Vas a anhelar estudiar la palabra de Dios. Vas a anhelar vivir conforme a las demandas de la palabra de Dios. Vas a orar para que el Señor te guíe siempre a hacer su voluntad. La voluntad de Dios se convertirá en aquello que es más importante en tu vida.
Este es el camino que debes seguir. Es el pecado lo que te debe aterrar. Es a Dios a quien debes temer y servir. Presta atención hoy a lo que la palabra de Dios dice. Ciertamente toda persona que está apartada de Cristo está muerta espiritualmente. Pero Romanos capítulo 5, versículo 8 nos enseña una maravillosa verdad. Recuerda que nadie puede ir al cielo por obras. No hay ninguna obra que tú puedas calificar de buena que Dios también la califique del mismo modo y te pueda llevar al cielo. No hay ninguna obra que pueda darte méritos, solo los méritos de Cristo, solo lo que Cristo ha hecho en su vida y en su muerte en la cruz del Calvario. Solo la obra del Señor Jesucristo te puede salvar. Nada que tú puedas hacer puede salvarte. De allí que la única esperanza es poner tu fe en el Señor. Romanos capítulo 5, versículo 8, muestra el amor de Dios para todos aquellos que son culpables de pecado, porque Él desea que se arrepientan para que no sean condenados. Dice allí Romanos 5, 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar y en Él está la oportunidad para que te arrepientas y para que recibas el perdón de los pecados y la vida eterna. El COVID-19 ha causado que el mundo se ponga de cabezas. El pecado lo ha corrompido de tal modo que todo aquel que no se arrepienta se irá directo al infierno una eternidad. El pecado es mucho peor. Arrepiéntete en este día. Ven a Cristo en fe. Deja que su Espíritu Santo transforme tu vida y sírvele. Y cuando tengas la oportunidad, cuando las circunstancias te lo permitan, ve a una iglesia donde se predique la palabra del Señor y procura conocer más a Dios. Si hay una Biblia cerca de ti, ve a ella, léela con tu corazón dispuesto a ser transformado, humillado delante de Dios. Y deja que Dios transforme tu vida y te use para su gloria. Dios te bendiga y te guarde.